vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la 930 Radio Costa Rica en sus diferentes plataformas y a este su programa Los Enigmas de los Tiempos. De verdad que sí es una bendición un miércoles más por tarde estar con ustedes a través de la internet y también de la Radio Costa Rica, claro que sí, y seguir con el tema tan importante que hemos venido desarrollando en estas 2 semanas anteriores. Hoy el tercer tema de lo que es el matrimonio y el divorcio, que dice la Biblia con respecto a eso. Gracias a toda la gente linda que ha estado contactándose con nosotros, a las consultas, que han levantado tantas polémicas, bueno, y que han, creo que hasta el momento, despejado algunas inquietudes que hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida y que de alguna u otra forma, pues siempre la palabra de Dios nos ayuda, porque dice que es una lámpara que es a nuestros pies lo que nos ayuda a alumbrar y a seguir en un camino recto. Derecho es el camino de la verdad. Santifícanos en tu palabra, dice la palabra del Señor en Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Ok, un saludo para Sol de Libertad de Guerrero, un saludo, y hoy vamos a hablar un poquito con respecto a eso, Sol, de acerca del machismo. ¿Dónde salió ese machismo tan tremendo, verdad? Dentro del matrimonio, y qué contexto legal y todo eso se dio, porque estamos hablando de este tema y que la Biblia nos ha enseñado hasta el día de hoy. Y vamos a hacer ahora un pequeño repaso por si usted, como lo tienen ahí nuestros hermanos, un saludo a nuestros hermanos en el campo técnico allá, ahora en los controles máster, y como lo tienen ahí, pues todos nuestros temas se encuentran en los Enigmas de los Tiempos en nuestro canal de YouTube. Los temas 2 anteriores del divorcio y unos 80 temas diferentes por ahí usted puede encontrar en este canal de YouTube y en las plataformas de Radio Costa Rica 930 AM, para Costa Rica y para todo el mundo entero. Ok, bueno, vamos a empezar de la mejor forma, como siempre lo hacemos, y es orando. Porque sabemos que nosotros en nuestras propias capacidades, pues nos va a costar entender algunas cosas y va a costar que nos entren algunas normativas bíblicas, porque dice que a la verdad el espíritu quiere, mas la carne se opone. La palabra es bien clara y concisa, y en estos 2 programas anteriores, aunque siempre hago programas muy abiertos, con una mente pues bastante amplia y objetiva para todo el público meta, pero yo creo que estos 2 programas del matrimonio, aunque sé que hermanos que no son de nuestra denominación cristiana protestante, por decirlo así, ¿verdad?, en sus diferentes ramas, han visto y les ha gustado y han compartido el programa en criterios muy parecidos, pero para nosotros los que nos llamamos ser cristianos y que seguimos un precepto bíblico, este programa tiene que ser muy importante, porque para que nosotros nos eduquemos, podamos escoger bien, si no nos hemos casado, para los que ya estamos casados, hemos venido a Cristo casados y que tenemos que seguir cumpliendo nuestros votos y compromisos, y para los que en un momento se van a tener que encontrar con darle una educación necesaria a sus hijos, bíblica, de qué es lo que significa el matrimonio. Bueno, vamos a orar. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Dios. Gozoso, Señor, de tener el privilegio inmerecido, Señor, de compartir con mis hermanos en las diferentes partes de Costa Rica y el mundo entero, Señor, de tu palabra tan bella, tan hermosa, tan refrescante, que nos permite, Señor,
llegar, Señor, a adquirir la vida eterna. Como lo dijo tu Hijo amado Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece claro que sí, en ellas están la vida eterna. Dios abre las vías de nuestro entendimiento. Nos sentimos incapacitados para entender. Muchas veces, Padre, nos sentimos cerrados a nuestros pensamientos y conclusiones, pero queremos que esa luz del Evangelio, Padre, nos ilumine y nos abra el camino del corazón y la mente para vivir, Señor, conforme a tus preceptos y como te agrada. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos escondemos detrás de él, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, también un saludo, porque no se me puede quedar nuestros hermanos que siempre están en contacto con nosotros. Un saludo para nuestra hermana Rosibel, para su esposo Don Maynor, ellos allá en Heredia, en San Isidro Heredia. Un saludo para mis hermanos, para sus hijas, para sus nietos, que Dios les bendiga. Al hermano Desiderio también aquí en Bijagua, de Upala. Un saludo para nuestro hermano, para nuestra hermana Margarita, allá por el lado de Santa Ana. A su esposito también, a su hijo Santi, que Dios me les bendiga y que están pasándola pues bien. Qué lindo, bendiciones, de poder compartir con ellos siempre y con todos los que a través de los diferentes medios se comunican con nosotros. Ok, dicho esto, vamos a empezar porque el tema, como siempre digo, se las trae. Ok, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio y la separación? Eso es lo que hemos tenido en base la cuestión, ¿verdad? Y hemos analizado y nos hemos basado en este versículo que se encuentra en el capítulo 19, del 3 al 6 de Mateo, y que lo dijo nada más, póngame atención y nada menos, para que si usted quiere seguir algo como referencia o como guía suya, pues Jesucristo. Nos hablaba de que no habían leído, dijo Jesús, claro, una palabra en las Escrituras, en lo que nos da vida. Dijo Jesús, o replicó Jesús, que en el principio, lo óptimo, póngame atención con esto porque hoy les quiero enseñar algo. A veces el matrimonio lo toman como una práctica, una costumbre, y el matrimonio no es una costumbre, es un sacramento dado por Dios en el principio del Edén, cuando era todo perfecto y cuando no había pecado, ni usted, ni yo, ni nadie, ni las generaciones de antaño, ni las por venir hubieran tenido pecado, hubiera sido eterno el matrimonio, ¿ok? Contexto eterno del matrimonio, hombre y mujer. Eso lo hablamos sin discusión alguna. Todo aquel que piense con o no dogmatización de que los matrimonios son entre diferentes entre mismos géneros, están totalmente en contra de lo estipulado bíblicamente. Tal vez no se les respeta, se les tolera, porque estamos en un mundo que todo es tolerancia, pero no podemos respetar algo como cristianos que no está dentro del contexto bíblico. Ok, y dijo, por eso dejará al hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Y aquí es donde vamos. Y así ya no serán dos sino uno. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ok, tolerancia en todo lo que usted quiera decirme, pero la Biblia dice bien claro que Dios hizo el matrimonio sagrado, lo hizo eterno, porque puso una eternidad al hombre. Si no hubiéramos pecado, ahí estaríamos, que es entre hombre y mujer, y que no permite que ninguna causa humana lo separe. Vamos repasando, amigos y hermanos, qué lindo, porque vieras cómo han habido de verdad inquietudes despejadas, y la gloria sea siempre para el Señor. Vimos en los programas anteriores, número 1, de porque Jehová Dios de Israel, vean lo que dice ahí, aborrece totalmente, él odia. Vimos el término aborrecer, el divorcio o el repudio. Número 1, Dios aborrece el repudio. Hoy queda claro, porque yo creo que hoy concluimos con lo que es bíblico y vamos a entrar a lo histórico. Porque Jehová Dios aborrece el repudio. Institución en el huerto del Edén, hombre, mujer, una sola carne, no lo puede separar los hombres, y Dios a los que separa aborrece. Número 2, Primera de Corintios. Número 2, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Capítulo 7, versículo 39 nos dice en Corintios, la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Estuvimos viendo que si el hombre o la mujer mueren, recuerden, esto es un review, un repaso, por si usted no vio este programa pasado o el anterior,
se vaya poniendo al hilo y nos busquen las diferentes plataformas que ya les dije. La mujer o el hombre, mientras el esposo vive, está ligada a él. Si muere, tomen atención, se puede volver a casar. Número 2, sí se aplican los recasamientos, única y exclusivamente, amigos y hermanos, para los viudos. Nada más. Dice, ¿hasta qué edad? También vimos la semana pasada, ¿hasta qué edad se podía la gente casar? Y la referencia bíblica que está en Timoteo capítulo 5 nos dice, versículo 9, que la viuda, oiga, de clase especial, o las viudas que se podían casar, eran las que eran menores de 60 años. Primera Timoteo 5, 9 en adelante, hasta el 14 más o menos, habla lo mismo. Y el versículo 11 nos dice que las viudas más jóvenes no se deben admitir, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse. Se recomienda que lo ideal es quedarse sola, pero si tiene menos de 60, vean la recomendación que sigue para hacer el repaso. Por eso, exhorto, 1 Timoteo 5:14, decía el mismo Pablo, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y que tengan hijos, pónganme atención, ya que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Pablo recuerda que las menores de 60 años es mejor que se casen, más si no tenían hijos, porque por el contexto que estudiamos social, eran carga para las personas y muchas veces en la iglesia, y bueno, por lo menos lo que era la tradición que debiera de aplicarse hasta el día de hoy, tenían que mantenerlos, entonces se convertían en carga. Menores de 60, productivas sexualmente y reproductivamente, tenían que tener hijos para que los hijos hicieran cargo de la manutención de las personas adultas mayores ya en su etapa de vejez, mayor de los 60 años. Ok, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos primero los que deben ayudarla. Hablamos de los hijos, perdónenme en el término, que estaban incumpliendo el 5º mandamiento la semana pasada. Así que como repaso, ya saben, analicen y vean todos estos versículos que el Señor nos enseña hoy. Ok, en todo lo que necesiten, así como antes ellas los cuidó y los ayudó, vean lo que dice Timoteo, Pablo, esto es lo que Dios quiere que se haga, que las viudas menores de 60 años se casaran, tuvieran hijos para que los hijos los mantuvieran en épocas o en etapas reproductivas. Obviamente sabemos que por genética, que por física, que por fisonomía humana y por todo el metabolismo humano, la mujer de 40 a 45 años ya creo que es lo último que se puede concebir para que no tenga sus problemas. Entonces hablemos que una mujer de 60 años para arriba no era necesario que se casara, si tenía hijos que la mantuviera, y si había pasado los 60 ya no tenía que ser licenciosa contra Cristo y andar pensando en casarse. Hasta ahí estamos quedando súper claros, ¿verdad que sí? Ok, entonces, número 3, que por ahí fue donde estuvimos la semana pasada llegando. Número 3, pero a los casados, recordemos 1 Corintios 7, 10 y 11. Este programa hoy es pura Biblia. 1 Corintios 7, 10 y 11, pero a los que están unidos en santo bendito sacramento del matrimonio, mando no yo, sino que dice ahí, puede buscar su Biblia y buscar la referencia bíblica, mando no yo, sino el Señor, que no se separen. Y dice el 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Punto número 3. Amigos, usted como creyente no puede abandonar a su esposa, y la esposa no puede dejar a su marido. Puede dejarlo si quiere, porque si el hombre la golpea, la tiene muerta de hambre, no es ni cristiano, o si es lo que hemos visto, los matrimonios mixtos, que ya lo vamos a ver, y está en alto riesgo, pues a usted nadie la obliga en eso, pero dice que se tiene que quedar
sin casar, clarito, enfático, puntual. Y que si quiere volver a tener una pareja, tiene que reconciliarse con el marido que tenía. Cuarto, el marido tiene que cumplir el deber conyugal, lo hablamos, con su esposa sexualmente. Estamos hablando ahí sin tapujos, sin tabúes y sin estigmatizaciones. Amigos y hermanos, es sexualmente lo que habla ahí. No deben de negarse las parejas para nada. Vimos que la mentira que ocupa ahora la psicología y un montón de consejerías que dan, no sé dónde las inventan, de que las separaciones en casa y todas estas cosas no aplican dentro del contexto bíblico. Lo estudiamos la semana pasada, esto es un repaso. Cuarto, y por ahí fuimos llegando. Quedamos en esta pregunta, póngame mucha atención y la ponemos ahí en pantalla, o bueno, más bien en esta ya declaratoria. En ninguna parte de todo lo que estudiamos en estos dos programas anteriores, de ninguna forma se indica que se avale el divorcio, más en la que vamos a tocar de aquí en adelante, que la empezamos a hablar la semana pasada, pero la dejamos ahí porque no nos dio tiempo de terminar. Hasta aquí llegamos la semana pasada, pero en todas estas, la viuda que se vuelve a casar, se puede volver a casar, pero no se puede volver a divorciar, a casar otra vez, olvídese. Y dice que las viudas que sean de un solo marido, también habla en Timoteo bien claro, lo vimos la semana pasada. O sea, no empecemos a inventar cosas que la Biblia no avala. No podemos inventar que porque no tengo nada con mi esposa sexualmente, porque ella se niega a mí, yo la puedo dejar y hacerme otra. Sí, puede dejarla si quiere y eso le incomoda, pero no se puede hacer otra. Segundo, si estoy casado con mi esposa y me dejo por lo que sea y llego y me hago otra, la repudiada se convierte en adúltera y el que se casa con el repudiado o el repudiado igual se convierte en adúltero. No es que se convierte en divorciado, como dicen ahora, eso no existe. O sea, el término divorciado no existe. Hoy vamos a empezar en esas cuestiones para que usted vea, porque Dios repudia el divorcio. O sea, para un cristiano no debe existir el término divorcio. Solamente puede existir el término viudez para que usted pueda hacerse otra pareja. Hasta ahí quedamos claros y perdone si daño la susceptibilidad de alguien se siente incómodo con lo que le digo en estos programas, pero esa es la verdad bíblica. Si quieren reclamarle a alguien, reclámenle al Espíritu Santo que inspiró la Biblia para que usted y yo caminemos rectamente. Ok, amén. Dicho esto, prosigo. 5, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Qué importante. Ok. Llegamos a ver a los que ya tenían esposos o esposas que en el camino, como se los puse ahí, alguno de los dos se convirtió. Hermanos y hermanas, pónganme mucha atención porque este tema es delicado. Alguno de los dos se convirtió, ese se llama un matrimonio en ese momento mixto. Dice la Biblia en Corintios también, capítulo 12, que y a los demás, ya los califica Pablo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, los empieza a calificar en otra, pongámoslo así, los califica en otra etapa, en otro rubro, en otro grupo, póngale como usted le quiera poner, y los segrega de los que son viudos y los que son solteros y de los que son casados, que no tienen absolutamente nada que hacer. Los que son solteros, pues si quieren casarse bien, tienen todo su derecho, no pueden fornicar. Los que son viudos pueden casarse una sola vez antes de los 60, y los que son casados, no piensen en nada de eso, en Cristo. Cuando llegan en mixto, en matrimonios mixtos, porque ahorita vamos a explicar esto, dice que a los demás, digo yo, pongan las flechas que están arriba, mucha atención, porque aquí nos quedamos la semana pasada. Digo yo, Pablo, como modo de sugerencia, pero dentro de la misericordia, la multiforme gracia de Dios, se aplica la misericordia. Porque yo entiendo que la Biblia dice que si usted en el camino andaban en desorden, fuera del orden divino, y usted viene y uno de sus cónyuges se hace cristiano, la Biblia dice que usted no lo debe de abandonar como cristiano. Eso sí, si ya lo tiene, no que lo busque, entendamos, no que lo busque. Si usted viene a Cristo y usted ya tiene un cónyuge número 5,
usted se convierte en un matrimonio mixto. Y dice que la recomendación es que usted, creyente, no abandone al incrédulo. Atención, si usted está en alto riesgo, si usted se casó, voy a ponerlo así, si usted se casó y su esposo es un alcohólico o vende drogas o es una persona, no sé, que violenta y que tiene expedientes, delincuencia o lo que usted quiera ponerle, que usted está en peligro. Dice que el hermano, en ese caso de peligro, póngame atención, es la única forma o de adulterio o de incredulidad o impiadez, como dice la otra versión, la nueva versión internacional, la Reina Valera, pues dice incredulidad, y en otra dice el impío, y ahorita vamos a ver el versículo. En ese estado dice que si usted está en peligro y el incrédulo se va y abandona, póngame atención, tiene que ser que usted esté en alto peligro para que usted pueda dejar un hogar mixto, y que tenga un aval para un divorcio. Pero no tiene un aval, lo vamos a ver, de ninguna forma para volverse a recasar. O sea, tienen que entender eso. Parejas mixtas que llegaron y uno de los dos se hace de Cristo, dice que no lo abandonen. Siguiente imagen para que entendamos lo que les estoy diciendo. Primera Corintios capítulo 7 nos dice lo siguiente: pero si el incrédulo pele el ojo, como le puse ahí a la señora señalando el ojo, pele el ojo, a buen término, tico, pele el ojo, como decimos aquí en Tiquicia. Pero si el incrédulo, hermano, a no ser que usted esté en alto riesgo, usted, cristiano, no debe abandonar su hogar. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entendamos, usted como creyente, si llegó a Cristo ya con una pareja que no es creyente, viceversa, esposa o esposo, hablo así porque si usted como hombre o mujer aplica, vimos que esto no es cuestión de género, es cuestión de un solo cuerpo, es cuestión de matrimonio. Y vamos a ver el término. Si usted llegó a Cristo y ya tenía su pareja, no la abandone. Si está en alto riesgo y el incrédulo la abandona, déjelo y usted sepárese. Pero vean lo que sigue diciendo ahí, porque quiero que entienda algo. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es impiedad o incredulidad? Dice así: la impiedad y la incredulidad, por lo que una persona pudiese dejar, y es por alto riesgo, tienen que entenderme, pero vean lo que significa impiedad: falta de piedad. Póngame en la próxima imagen: compasión y virtud, falta de religión, desprecio u hostilidad. Ok, desprecio u hostilidad a la religión. La Biblia dice, porque hay hermanas que se vuelven a Cristo, y voy a hablar en los términos generales, y hermanos que se vuelven a Cristo y prefieren servir a Cristo y no a sus esposos, está mal hecho, y vamos a hablar del tema también, probablemente uno de estos temas vamos a tocarlo. Eso está mal hecho porque usted tiene que servir primero a su esposo y la esposa viceversa, el esposo tiene que servir primero a su esposa, pero dice la Biblia que cuando hay una persona impía, incrédula, que tiene desprecio y hostilidad hacia la religión, he oído en los transcurso de mis casi 30 años de ser cristiano, personas en las que han tenido que luchar años enteros. La recomendación de Pablo es que quedes ahí porque tú santificas a tu marido, esposa y esposo, pero ha tenido que pasar años enteros y el asunto se ha vuelto intolerable y han tenido que dejarse. Y la hermana sigue dentro de los caminos del Señor. Conozco muchos casos, principalmente en la mujer. El hombre es un poco más insensible y son pocos los casos. Generalmente el hombre, por su concepto machista, bien lo decía Sol de Libertad, claro que sí, que es un concepto muy machista, mal inculcado, que nació en el pecado, pero prosigue y casi nada. Pero muchas mujeres, el impío las ha dejado y ellas prosiguen fieles. Y sepa que son personas de bendición, y viceversa también en los hombres. Han habido, claro que sí. Pero es la falta de compasión, el desprecio y la hostilidad que una persona
pueda mantener a que usted sea creyente y sirva a Cristo. Con esto no le estoy diciendo, hermana, que usted tiene que ir primero a la iglesia y dejar votado a su marido. No, porque la Biblia dice todo lo contrario. Primero es el marido y después es la iglesia. Vean qué interesante. Por eso es bueno aquí en los enigmas de los tiempos, porque hablamos todo lo que la Biblia nos dice. Entonces tenemos que entender que, claro, es la única forma en la que se da un divorcio y que la Biblia lo avala. Es porque la persona se casó en yugo desigual, que es el tema que vamos a seguir tocando en este preciso momento, ¿ok? Pero no sin antes advertirles, amigos y hermanos, de que aunque sea motivo de divorcio, no autoriza de ninguna forma de que usted, hermano, de que usted, hermana, se haga una nueva pareja. Tenemos que entenderlo, porque ya la consulta estaba tirada y la respuesta está dada. No se autoriza bíblicamente, y puede leerse todo el capítulo y todos los textos que son referentes y que van enlazados con este tema, y usted se va a dar cuenta de que no autoriza en ninguna forma de que usted, aunque tenga motivos de divorcio, en un matrimonio mixto. ¿Y por qué mixto? Porque se supone que cuando somos creyentes, ninguno de los dos en el hogar piensa en abandonarlo. Cuando llegamos a eso, porque hemos tenido en nuestra mente y lo hemos declarado, me meto dentro del saco porque entre mis debilidades, claro que sí, he fallado muchas veces en este año, y la ignorancia que tenía las escrituras me hizo decir y hacer cosas que no iban conforme al propósito de Dios. Y aunque muchas veces como creyentes hemos querido salir corriendo, la gracia, la misericordia y la palabra de Dios, que es vida y produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Cristo, amigos y hermanos, no nos ha permitido dejarlo. Por lo menos lo digo en términos de hogares cristianos. Entonces, si usted está en un hogar mixto, sí, qué lamentable, hay hermanas que sufren eso. Porque aunque pasa, yo no creo que hayan hermanas que tengan problemas con su esposo que llegue a las 2, 3 de la mañana. Entonces eso no sería una causal. Yo no creo que hayan hermanas que tengan hermanos que se vayan con la vecina. Eso no sería una causal para un cristiano. Yo no creo que hayan hermanas que los hermanos se beban todo en guaro y no les lleven la comida. Yo no creo que hayan. Pero si los hay, debieran de estarse valorando a ver si son cristianos. Ok. Yugo desigual. Yugo desigual. Según de Corintios 6, 14 y 16. Amigos, pongan atención en esto. Los que están queriendo casarse, los que están queriendo buscar pareja en estos momentos, los que tienen hijos, que tienen novios y que están en edad de noviar, los que tienen hijos o hijas, hablo en hijos en términos generales, amigos que están ya con un noviazgo y en un preámbulo en matrimonio. Tenemos que entender, esto nos compete a todos los que somos cristianos, porque tenemos que entender qué significa yugo desigual y aplica en todo el sentido amplio y contexto de vida del cristiano. Pero también se da mucho más en lo que es la relación prematrimonial y marital. ¿Por qué? Porque eso va a afectar todo el núcleo familiar si te toma una mala decisión antes, dentro y después de para el matrimonio. Ok, así que vamos a estudiar este tema, amigos, para que ustedes y hermanos se den cuenta lo que la Biblia nos dice. Si tiene su Biblia a mano y puede buscarse 2 Corintios, yo lo tengo aquí, pero para que usted vea que yo no le estoy inventando, ni poniendo, ni quitando nada a la palabra. Aquí se dice, en los enigmas de los tiempos, la palabra tal y como es, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos abra el entendimiento. Según de Corintios 6, 14 al 16, Pablo es franco, directo y referente y dice, somos templo del Dios viviente. Usted, amigo y hermano, comprado con la sangre de Cristo, no es igual. Entienda, muchacho, muchacha, joven, señora, señor, entienda, usted no es igual al general, al grueso de las personas. Usted pertenece al reino de los cielos y es templo de Dios. Así que yo no concibo como un cristiano que sabe quién es y cómo es, puede enlazar su vida en matrimonio con una mujer o con un hombre que lo puede llevar a hacer perder la vida eterna. Este tema es muy delicado.
Yo no entiendo cómo familias, padres, avalan relaciones de hijos criados en el evangelio. Y he visto aún casos de pastores, y no estoy para señalar a nadie, porque tengo techo de cristal y tengo también hijos. Pero lo que usted avale y lo que usted acepte como bueno, Dios, los ángeles están tomando notas hasta de las intenciones de su corazón y de su pensamiento. Y la Biblia es bien claro que como templo del Dios viviente no os unáis en yugo desigual. Y estoy poniendo las palabras ahí. Unión, la primera que no la puse, porque es la normativa. No os unáis. No hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo? Primer palabra. No hay ningún compañerismo, entiéndamelo, entre la luz y las tinieblas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión? Segunda palabra o tercera del no unirse, o segunda del no unirse. Compañerismo, comunión, ninguna. La luz con las tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Concordia, no hay compañerismo, no hay comunión y no hay concordia. Cristo con Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Usted no tiene que tener compañerismo. Póngame atención a lo que le estoy diciendo y ahorita explico. No tiene que tener con comunión, concordia ni ninguna parte con un incrédulo, con una persona que sea injusta. Vea qué interesante. Una persona que sea desleal, una persona que tenga desprecio u hostilidad hacia la religión que usted profesa y mantiene. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vuelve a recalcar otra vez Dios a través de Pablo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. No hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no hay parte y no hay acuerdo. Por eso, mis amigos y mis hermanos, usted no debe casarse ni estar noviando con una persona que no sea creyente. Cuando usted está haciendo eso, está contrario totalmente a la disposición bíblica. Ay, que bueno, lo vimos la semana pasada rápidamente, que en algún momento, cuando empezamos a tocar reflejos de este tema, porque en algún momento cambia y ya vamos a ver. Hay un antes y hay un después. Y en esto aplica para esto que les estoy diciendo y aplica para los matrimonios mixtos. Para los matrimonios mixtos, hermana, no se lamente, ore y pídale al Señor y el Señor le va a dar, porque usted, si llegó a Cristo, ya estaba en el antes casada, ahora en Cristo Jesús usted va a tener un después. Para lo que ocurra en ese matrimonio mixto, que es el único que tiene aval para divorciarse, hermana, en Cristo usted va a tener una solución. En el noviazgo, en Cristo Jesús, en venir a Cristo Jesús, usted pudo haber conocido un novio antes de ser cristiano y después se hicieron cristianos los dos, tienen un aval. Pero si usted está buscando un novio que no es cristiano y usted se hace novio antes con él para que se haga cristiano, ese después, joven, señora, señor, porque en ese juego no caben solamente nuestros adolescentes, caen viejos, increíble, caen viejos, ya personas que se ponen a buscar maduros, a buscar su pareja y empiezan a ver personas que no son de su credo y que creen que luego se van a convertir. Muy pocas lo hacen. Cuando una persona ha estado sin Cristo, cuando usted viene en un matrimonio, porque estamos hablando del matrimonio y del divorcio y el noviazgo también, y usted viene antes de Cristo, todo lo que usted hizo, tiene que entender, no se le va a tomar en cuenta. No va a haber un registro de eso en el momento en que la sangre de Cristo Jesús lo limpia a usted de pecado. Pero de ahí en adelante, ya todo lo que usted haga y camine va a ser diferente. Porque si hay registros en los cielos. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados, todos conforme lo que estaba escrito en ellos. O sea, hay un registro, porque en Romanos lo dice claramente, que cada uno será juzgado conforme lo que haya hecho. Primeramente el judío
y después el griego. Ok, pero vean qué importante. Si usted vino casado, no se sienta mal. Si usted vino con un novio en este momento y está viendo en este programa y está en la iglesia y usted entendió que se hizo cristiano y él vino y ahora se está convirtiendo y usted se hizo novio a él, entonces había un antes en él que a usted no tiene que importarle. Lo mismo en Cristo Jesús cuando usted viene. A usted no tiene que importarle, tiene que empezar a importarle lo que la Biblia le dice a usted desde que usted tiene el conocimiento de ella. De modo que si alguno está en Cristo, y esto lo hago porque hay hermanas que, bueno, por lo menos una pareja que se sintió un poco incómoda y me hicieron la consulta, pero ¿qué hacemos nosotros? Es que yo me hice cristiana y él está tratando de pulsearla, perdónenme en el término, en hacerse creyente, pero yo lo estoy jalando. Bueno, la Biblia dice que tienen que seguir a ella, pero es que vieras él cómo era, y era muy aquí, y era muy... Hermana, si él se logra convertir, la Biblia dice que no lo deje, pero si él se logra convertir, no viva del pasado, porque si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Lo que uno pudo haber hecho antes, cuando usted venga al Señor, el Señor lo borra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Matrimonios que ya están, no se dejen, pulselan. Noviazgos que ya están, pulselan. Pero si no no tienes y llegaste a Cristo, no se busque un novio ni una pareja que no sea creyente. Es más, hasta las viudas indicó en 1 Corintios capítulo 7, Pablo, de que las viudas tenían que casarse con un creyente, siempre y cuando sea en Cristo Jesús. Lo dijo bien claro. O sea, nunca la Biblia avala ni dice que usted debe casarse con una persona que no sea creyente. Cuando vienen a Cristo, lo que hizo no importa, hombre o mujer, pero después de que vienen a Cristo es otra historia. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos, dice, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay algo que se hace y es llegar a cuentas. Hermano, hermana que me está viendo, que en este momento están con matrimonios, con relaciones que tal vez están en unión libre y la muchacha está llegando a la iglesia, permanezcan, entiéndame. Lo que haya pasado con usted, lo que haya pasado con su pareja, en este momento dice que el creyente santifica al que no es creyente y que sus hijos son benditos a través de usted, hermana y hermano. No abandone su pareja, permanezca, confíe en Dios y cumpla el propósito de Dios. Tal vez sea usted el medio de bendición para que su pareja venga a Cristo Jesús. La recomendación es que no se casen en yugo desigual. Pero si ya están, como lo dice ahí, permanezcan para que la misericordia llegue. Los que no lo tienen, pues ya no. Ok, quiero decirles esto. Explicado esto, lo siguiente. De aquí en adelante, hermano, hermana, ya usted sabe cómo es que funciona el matrimonio, qué puede, quién no puede, qué se debe hacer. Quiero leerles un versículo muy importante que se encuentra en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Y póngame mucha atención, porque esto, de aquí en adelante, usted y yo vamos a dar cuenta de todo lo que la Biblia nos enseñe. Y si lo despreciamos, un día vamos a estar frente al gran trono y vamos a tener que dar cuentas de todas las cosas que hemos hecho y de lo que la información, la palabra dice que es la que nos va a juzgar a nosotros. Porque si la palabra llegó a nosotros y nosotros la despreciamos, amigos y hermanos, no vamos a tener ninguna justificación delante de Dios el Padre. Y vamos a ser hallados faltos de peso en balanza. ¿Me entienden? Quiero leerles lo que dice Hebreos 10, 26 y 27. Después de lo que hemos estudiado en estos 3 programas con respecto al matrimonio, y nos damos cuenta que Dios no quiere que eso ocurra, que Él odia el repudio, Él aborrece el divorcio, vamos a leer este versículo y usted tiene que entender que tiene que empezar a tomar decisiones y tiene que empezar a actuar como la Biblia le indica. Si pecamos voluntariamente,
voluntariamente, porque nos da la gana, perdone que hable literalmente, porque nos da la gana, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido la palabra bíblica, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, no crea que Cristo va a estar muriendo todos los días y a cada instante por sus pecados. Cada vez que usted lo expone al vituperio y lo expone a la vergüenza, cuando peca, amigos y hermanos, deliberadamente, después de haber leído y entendido lo que la Biblia indica y la forma de proceder que usted debe tener. Y si le están enseñando algo diferente, como la imagen que les puse, miren, pelen el ojo. Porque después, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nos están enseñando y lo que nos están predicando. Porque el problema es que cuando nos predican mal, nos pueden hacer creer que lo que estamos haciendo está bien. Y lo que estamos haciendo es atizando el lago de fuego para nosotros mismos. Y no hay excusa, hermanos, porque para eso hay Biblia por todo lado, más hoy en día que nunca. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted ahora que oyó estos programas, usted que sabe que no se tiene que dejar de su esposa, usted que sabe que no tiene que estar abandonando a su mujer por cualquier cosa, ni viceversa, usted que sabe que no tiene que estar pensando en dejar a su esposa, que ya está más viejita, para buscarse a la vecina o a la compañera en sus mentes carnales. No pueden estar pensando eso, porque la Biblia dice que ahora que usted conoce que ya no puede dejar a su esposa, que tiene que amarla, respetarla, santificarla, como dice Efesios capítulo 5, como Cristo dio la vida por la iglesia, santificándose para sí mismo, una iglesia santa y sin mancha. Así el hombre y la mujer esté sujeta a su marido, como estaba la iglesia Cristo, quien dio la vida. O sea, le dice el marido, usted como marido, como representante de la cabeza, como lo es Cristo. Ahí nos jactamos los hombres, ¿verdad? De que somos la cabeza de la casa y que somos representantes de Cristo. Pero estamos santificando a nuestras esposas, pero estamos dando la vida por nuestras esposas, pero estamos haciendo todo lo necesario para que ellas estén bien, estén agradables. Tenemos que cambiar un montón de cosas. Digo tenemos porque como esposos tenemos. Y también metas en las mujeres ahí. Pero esto es porque nos falta, amigos y hermanos, lectura bíblica, y no sabemos cómo nos falta estudio de la palabra, nos falta oración, nos falta Dios en nuestro corazón. La iglesia de la Odisea, tenemos a Cristo afuera, la iglesia de la Odisea y Cristo está tocando, pero lo tenemos afuera, y decimos que tenemos el conocimiento, que no tenemos necesidad de nada, que somos ricos, y Jesucristo nos dice de la puerta, sois desvalidos, estás cuiteados, estás ciegos, compre oro, refine, vea colirio, para que puedas ver, por favor. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que acrecentar nuestra fe en todos los términos para que nuestros hogares sean hogares estables y sepamos cómo vivir. Si alguno peca voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. En otra versión dice a los desobedientes. Y léalo. Me quedan 10 minuticos y voy a aprovechar para decirles esto. ¿Por qué el yugo desigual? Póngame atención. Usted no puede meterse en una relación en yugo desigual. Estamos hablando del matrimonio y voy aquí porque hay personas buscando matrimonios que no son mixtos, no que llegaron a Cristo ya con la pareja, sino que están buscándolo sin haberse casado. Cristianos, hogares, como dije al principio, avalando relaciones de hijos en yugo desigual. Pongan atención. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Y Jehová, ¿de dónde habla acerca de la unión? Vimos que en el Nuevo Testamento, porque hay gente que agarra ya todo a su conveniencia, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, vimos que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice bien claramente, señores, no se unan, señores, no hagan ninguna
comunión, concordia, compañerismo, parte ni acuerdo con ningún impío. Y entonces tenemos que entender que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tiene usted hoy, hermano. Es el mismo Dios que tengo yo. No ha variado. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que en Él no hay sombra de variación, que lo que Él ha dicho, eso hará. Dice que Él no muta, es inmutable. Tenemos que entender que es el mismo Dios que dijo esto. Deuteronomio 5, hablando del yugo desigual. Y Jehová tu Dios, las haya entregado delante de ti a las naciones y las haya rotado, las destruirás del todo. No harás con ella, con el jebuseo, con el febuseo, con todos los feos, digo yo, ¿verdad? Ya de Mesopotamia, de Oriente. Dice, no harás con ellos alianzas al pueblo de Dios, ni tendrás de ellas misericordia. Póngame atención la normativa, la ley de Dios. Deuteronomio, segunda ley significa Deuteronomio. Es lo mismo que se dice en el Éxodo. ¿Por qué la tuvo que recordar en el monte Sinaí después de 420 años metido el pueblo de Dios, contaminándose dentro de Egipto? En el mundo aprendió a mezclarse. Vea qué interesante. Y en el desierto empezó a hacer lo mismo. Entonces viene Dios y les dice, no te emparentarás con ellas, no darás, póngame en atención, padres, ahí pongo a ese hombre agarrándose la cabeza, ve a sus hijos, ve a su hija, ve a su hijo, cuando yo le estoy leyendo este versículo y Dios te lo está dando, y véalo sufriendo con una persona alcohólica, degenerada sexualmente, infiel, personas que se han casado con personas en yugo desigual, y la mujer sufre porque el hombre vive pegado, viendo pornografía, haciendo cosas deshonestas, y vive en un martirio, en un infierno. ¿Sabe por qué pasa muchas veces eso? Y gente conocida de años que uno vio que empezaron mal y en algún momento uno se los dijo, me duele en el alma, y si lo van a ver este programa, oramos por ustedes, pero se los digo, no se case con esa persona, porque esa persona no es de su misma especie. Perdónenme que hablen esos términos. No emparentarás con ellas. Padres sufriendo porque sus hijos, y pongan atención si no quiere que su hijo sufra, ni su hija. No darás tu hija ni a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, no, por favor, no, porque desviará a tu hijo en pos de mí. Porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y te destruirá pronto. En el momento tal vez no. En el momento tal vez no lo vistes. Pasa 1, 2, 3, 5 años y ahí siguen pegando tumbos, pero ahí siguen. Pero te destruirá pronto. Tiene que entender que cuando usted rompe la norma y la disposición divina, en algún momento la maldición de la desobediencia y la bendición de la obediencia, Deuteronomio 28, del 30, que habla claramente de la temática, te alcanzarán. En el momento tal vez no, pero te alcanzarán. Tiene que entender, joven, tiene que entender, pareja que se está buscando fuera de la iglesia, fuera del contexto cristiano. En algún momento te va a destruir esa relación. Y ante Dios es desagradable. Si está permitiendo usted, amigos y hermanos, que su hija, que su hijo le lleve una persona que no es cristiana, hoy es cuando Dios le está hablando. Perdóneme. Y puedo caerle mal seguramente a muchos jóvenes y dirán que pereza con este señor, pero la verdad está impresa en la palabra. Vean esa imagen que sigue. Son un poco jocosas, pero qué reales. Vean ahí la ovejita toda súper divina, como dice la hija mía, con el lobo, lo más campante, y vean lo que dice. En el fondo, él es alguien bueno. Gracias ahí por el tiempo. En el fondo, él es alguien bueno, dice. Y el lobo muerto de risa, como les dije la semana pasada, enseñando los colmillotes. Y vea la otra.
llega el ratoncito donde los papás, yo la voy a convertir a la gata. Y la gata dice, sí, ajá, toda sarcástica, ajá. Sí, es la naturaleza. Pobrecito, no quiere. La gata no quiere, pero su naturaleza es esa. El ratoncito se está yendo, como diríamos aquí, embarcado con la gata, porque la naturaleza no va a cambiar. Y los papás, ¿y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Por eso hoy, dentro de la iglesia, amigos y hermanos, hay tanto divorcio. No importa el mundo, no importa la gente de afuera, pero dentro de la iglesia, quiero leerles en estos 3 minutos que me faltan lo que le pasó a una de las personas más sabias. Póngame la imagen que sigue. Y gracias a nuestros hermanos en cabina, ahí en Control Master. ¡Qué bendición! Salomón, el hombre más sabio que ha existido en el mundo en el contexto histórico. Quiero decirles a ustedes, dentro de los hombres de la fe, Salomón no aparece en Hebreos capítulo 11. No entiendo por qué sale hasta Sansón, que hasta se dejó y se contaminó y todo, pero ¿por qué Salomón no aparece dentro de los hombres de la fe? Permítame decirle que este servidor, no soy quien, ni doy salvación, ni juzgo a nadie, pero cree, por mucha base bíblica que tiene, de que Salomón probablemente se haya perdido por haberse casado con personas que no eran del pueblo judío. Primera de Reyes, es más, les voy a leer aquí en la Biblia. Busquen sus Biblias. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. 3. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificio y quemar incienso. Ok, ¿cómo? Salomón amaba a Dios, el hombre más sabio, pero se casó primero con una mujer que no era cristiana. Y vea lo que dice Primera Reyes, capítulo 11, y leo rápido porque con esto termino. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Dios. ¿Sabe leer? Está leyendo conmigo. Mujeres extranjeras que no eran del pueblo de Dios, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho al pueblo de Dios, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón. Oh, hombre, si usted es mujer, entienda, no puede casarse con un hombre que no sea creyente. Tuvo 700 esposas, que eran princesas, y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Me falta un minuto y leo versículo 9. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones ya le había llamado la atención, se le había aparecido para prohibirle que siguiera otros dioses. No obstante, por considerarle, oiga, ya que procedes de este modo, le dijo Dios, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con mis decretos que te ordené de no unirte en yugo desigual, puedes estar seguro de que te quitaré en el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre, no haré estas cosas mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de mano de tu hijo. Maldecido Salomón por unirse en yugo desigual. ¿Quiere saber en qué va a parar este tema? ¿Quiere ver de dónde nacieron los matrimonios civiles? ¿Desde qué edades de los tiempos está eso estipulado? Lo espero el próximo miércoles aquí. Que Dios les bendiga. En la tierra.